¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo muy cariñoso para todos mis hermanos y mis hermanas de la Iglesia Bíblica Buenas Nuevas. Y a ti que nos ver por primera vez, Dios te bendiga. Mi nombre es Mauricio Sánchez, ministro de la Iglesia, y en esta oportunidad tengo un mensaje que estoy seguro te va a gustar mucho y sobre todo va a cambiar tu vida. Así que si tienes una Biblia cerca, búscala para que me sigas en la lectura de los versículos que voy a citar. Pon mucha atención, dispón tu corazón y prepárate porque Dios con este mensaje hoy va a tocar tu vida. Así que sin más preámbulos, vamos con el mensaje que lleva por título Porque Dios es fiel. Bendito sea el Señor, porque Dios es fiel. ¿Sabías que hoy en día el porcentaje de divorcios en el Perú tiene un pico histórico, un número récord, al menos hasta las cifras del año pasado, producto de la pandemia y producto de muchas situaciones que se han venido dando? Es un número altísimo que ha sorprendido a las personas que se encargan de llevar estas estadísticas. Y esos que son cifras base a divorcios registrados. No están teniéndose en cuenta las separaciones y mucho menos las infidelidades, que son la razón principal de esta situación. La fidelidad, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, dice así, te lo voy a leer. Dice que está definido como lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona, puntualidad y exactitud en la ejecución de algo. Sin embargo, esta palabra tiene un origen latín que es del latín fideitas, que significa literalmente servir a un Dios. Fidelidad viene de fideitas, que significa servir a un Dios. Dice que es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Bendito sea nuestro Señor. En el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 5 dice: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Bendito sea el Señor. Y esto es lógico, Moisés era un hombre fiel. ¿Por qué? Porque si no eres fiel con quien ves, mucho menos lo serás con quien no ves. O dicho de otra manera, si tú no puedes ser fiel con las personas a las que ves, como tu pareja, tu familia, tus socios, tu jefe, tus pastores, ¿cómo poder ser fiel con un Dios al cual con tus ojos naturales no lo puedes ver? Bendito sea el Señor. Segunda de Tesalonicenses, Nuevo Testamento también, capítulo 3, versículo 3 dice: pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Este versículo es un versículo corto, pero muy poderoso, y es un versículo muy revelador para tu vida si llegas a entenderlo. Así que para que podamos entender la fidelidad de Dios, quiero darte un ejemplo bíblico. Este ejemplo es el ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta. Así que quiero que vayas al Antiguo Testamento, al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leer del versículo 8 al 24. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Para ponernos en contexto y para que puedas entender esta porción de las Escrituras, te voy a poner en contexto. Resulta que hace mucho tiempo ascendió al trono de Israel el rey Acab. Y el rey Acab hizo cosas terribles y abominables cual ningún otro rey antes que él había hecho. Hizo unas cosas tan terribles que Dios tocó al profeta Elías y lo usó para profetizar una sequía en todo Israel. Una sequía que era para quebrantar el duro y orgulloso corazón de Acab. Y efectivamente, sucede esto y Elías huye al oriente a esconderse en el arroyo de Kerit, el cual era un lugar en el cual Elías estaba escondiendo, porque al rey Acab no le había gustado nada lo que Elías había hecho, pero era una profecía, una palabra que venía de Dios, un juicio de Dios. Y en este arroyo de Kerit dice la Biblia que Dios ordenó a unos cuervos que le traigan a este profeta en la mañana y en la tarde pan y carne.
Entonces él comía esto y bebía agua del arroyo. Sin embargo, un día esa agua se acabó. Se acabó y es aquí donde empieza el pasaje entre Elías y la viuda de Sarepta. Así que Primera de Reyes 17, del 8 al 24, empezamos leyendo el versículo 8 que dice así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tal vez hasta este momento tú estarás pensando lo mismo que yo pensé cuando leí por primera vez este pasaje de la Escritura. Yo pensé, pobrecita esta mujer, hay una sequía, es una mujer viuda, es pobre, no tiene ni para comer, no tiene ni para ella. ¿Cómo el profeta le va a pedir a ella, dame agua y encima dame de comer? Bendito sea el Señor. Pero vamos a seguir leyendo para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios y cuáles son los caminos del Señor. Porque a veces el Señor hace cosas que a veces no entendemos, pero lo entendemos después. Versículo 13 dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Acá tenemos que aprender algo que es maravilloso. Cuando Dios te pide algo es porque te quiere bendecir. A veces no podemos entenderlo, pero Dios tiene un propósito para cada cosa. Él está esperando que demos ese paso de fe, que nos atrevamos a confiar en Él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Vamos a seguir leyendo. Versículo 17 dice así. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La viuda vio como Dios hizo unos milagros increíbles. No escaseó, no les faltó nada. La viuda pudo gozar de esa bendición, pero ahora su hijo moría y ella le reprochaba al profeta y le decía, tú has venido aquí para hacer morir a mi hijo, para eso has venido. Entonces, en ese momento de debilidad, de duda, es cuando Dios le mostraría a esta mujer su poder, porque Dios es fiel. Versículo 19 dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La viuda dio cobijo al profeta, y fue bendecida por eso. Pero el milagro con su hijo hizo que ella realmente entendiera el poder y la fidelidad
de Dios. Muchas veces oímos versículos, pasajes, vemos mensajes, escuchamos lo que dice la palabra del Señor, la exhortación de nuestros pastores, los consejos, pero son en los momentos de prueba, en esos momentos difíciles, en donde realmente entendemos el propósito de Dios y el poder de su palabra. Bendito sea el Señor. Aprendemos dos cosas principales de este mensaje. Lo primero, que Elías pudo haber ignorado los pecados del rey Acab y seguir con sus asuntos. No profetizar la sequía y dejar que Dios use a otro profeta, pero hizo lo que Dios le dijo y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y la viuda pudo haberle dicho al profeta de Dios que no tenía para ayudarla, le pudo haber dicho, no tengo ni para mí, menos para ti. Sin embargo, ella dio cobijo al profeta, lo ayudó y en su casa no faltó nada. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Tal vez en ocasiones las personas tienden a dudar del poder de Dios en los momentos difíciles, pero Dios es fiel y Dios tiene una palabra poderosa y una palabra que se cumple. Lo tienes tú que creer y obedecerlo, porque así como Dios es fiel, demanda y te pide que tú también seas fiel y que le creas, porque Él tiene cosas grandes y maravillosas para tu vida. Por eso, en esta oportunidad, te pido que hagas una oración conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, porque Él dio su vida en la cruz para pagar por el precio de tus pecados y de los míos, porque Dios es fiel y no escatimó ni aún la vida de su propio Hijo con tal de salvarnos. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis errores y por mis infidelidades, y te pido que me ayudes a ser una persona fiel, a entenderte, a conocerte, a obedecerte, Señor, en el nombre de Jesús. Perdóname y límpiame, y te doy las gracias, porque por Jesús tengo vida eterna. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Si has hecho esta oración, te aseguro que Dios te va a mostrar cosas grandes y maravillosas en tu vida y vas a poder ver su fidelidad. Bendito sea el Señor, porque Dios es fiel. Y para terminar este mensaje, voy a leerte nuevamente 1 de Reyes 17:16. Ya lo hemos leído en el mensaje, pero quiero volverlo a leer para que entiendas una cosa más. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Así como Elías y la viuda obedecieron, y aún en la peor sequía y aún en el peor momento no les faltó nada, de la misma manera Dios quiere darte la oportunidad de que tú puedas demostrar tu fidelidad y puedas bendecir su obra. Así que te agradezco por este mensaje, por ver este mensaje. Te pido que nos apoyes dando like, compartiendo, comentando este mensaje, sobre todo apoyando nuestro ministerio Iglesia Bíblica Buenas Nuevas, que estamos haciendo un tremendo trabajo para que la palabra del Señor llegue a muchas personas. Así que esperamos saber más de ti y Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerda que Dios es fiel.